20 minutos a las 7 de la tarde por la 100.7 y los servicios streaming. Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y por supuesto en la tarde de hoy un montón de informaciones a tratar, desde las multas que se van a poner en el TTC por no pagar la tarifa hasta el plan de nuevas viviendas para Toronto que propone el alcalde John Tory. Eso y muchos temas más. Así que vamos a iniciar de inmediato a nivel nacional. Multas de $425 para el que no pague su boleto del TTC. El TTC está volviendo a la normalidad con los pasajeros que emiten boletos y se niegan a pagar su tarifa de tránsito en el otoño después de una pausa provocada por la pandemia. Esta práctica es ampliamente conocida como evasión de tarifas, lo que podría resultar en una multa de hasta $425 según el sitio web de la agencia. El portavoz de TTC, Stuart Green, declaró que la evasión de tarifas en Toronto le está costando a la agencia decenas de millones de dólares al año, y el informe de auditoría más reciente de la agencia de tránsito indica que se perdieron al menos 70 millones de ingresos anuales potenciales debido a la evasión de tarifas. A lo largo de la red de tránsito dijo que la evasión de tarifas representa el 3% de los pasajeros, con una incidencia ligeramente superior del 5% en los tranvías. Sin embargo, en este momento el número de pasajeros es solo del 60% de los niveles previos a la pandemia, aunque Green dijo que se espera un aumento significativo en los próximos meses a medida que la gente regrese a las oficinas. Y por otro lado, el NDP introduce una ley para proteger a los trabajadores de la salud contra la violencia laboral. Hoy la crítica de la salud del NDP, Franz Gelinas, se unió a las enfermeras de primera línea para anunciar la reintroducción de un proyecto de ley que protegería a los trabajadores de la salud que denuncian la violencia y el acoso en su lugar de trabajo. La ley, hablando sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, así se llama, protegería a las enfermeras, los trabajadores de la salud y otros trabajadores de las represalias de los empleadores cuando denuncian la violencia o el acoso en su lugar de trabajo, y exigiría que los hospitales y los hogares de cuidado a largo plazo informen públicamente sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Escuchemos a la vocera del NDP. Nuestra ley es una enmienda para prevenir penalidades de cualquier tipo de parte de los empleadores por denunciar la violencia y el acoso. Queremos que los trabajadores hablen cuando la violencia o el acoso ocurran, en vez de quedarse callados. Desafortunadamente, en hospitales y centros de atención, la violencia se oculta con frecuencia bajo la alfombra. Las enfermeras y otros trabajadores de la salud se sienten como si les estuvieran diciendo que la agresión física y verbal es parte del trabajo, y si lo reportan, la primera pregunta que les hacen es ¿qué tú hiciste? La violencia no debería ser nunca parte del trabajo. Desafortunadamente está pasando, y es uno de los motivos por los cuales nuestros trabajadores de la salud abandonan el sistema, pero tenemos herramientas para cambiar y mejorar la situación. Por su lado, el vicepresidente de los sindicatos de hospitales del este de Ontario, Dave Birch, compartió algunas cifras perturbadoras que son el resultado de una encuesta hecha entre los trabajadores de la salud. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Violencia física, agresiones sexuales, agresiones raciales y acoso verbal. El 71% de los trabajadores racializados informan que están sujetos a acoso o abuso por motivos de raza o apariencia. El 63% de todos los trabajadores sufren violencia física. 79% experimentan violencia no física. El 49% de todos los trabajadores experimentan acoso sexual. El 36% de todos los trabajadores experimentan agresión sexual. 53% reportan que todo esto se ha incrementado durante la pandemia. Y 46% reportan que los hospitales no han hecho nada para incrementar la protección de los trabajadores.
Y por otro lado, pero también siguiendo con el tema de los trabajadores de la salud, el gobierno federal ha nombrado una nueva directora de enfermería de Canadá en medio de la crisis de atención médica. A medida que las tensiones en el sistema de atención médica continúan en todo el país, el gobierno federal nombró a Lee Chapman como directora de enfermería de Canadá. El papel de Chapman será representar a las enfermeras a nivel federal y brindar asesoramiento estratégico desde una perspectiva de enfermería a Health Canada, ante la avalancha de críticas, por supuesto, que piden al gobierno más acciones para afrontar la crisis de atención médica. La nueva directora de enfermería de Canadá participará en el desarrollo de una política amplia del sistema de salud, trabajará con organismos reguladores y educadores, desempeñará un papel de convocatoria con los gobiernos provinciales y territoriales y representará al gobierno federal en foros de salud pública dentro de Canadá y en el extranjero, según informó el ministro de Salud. Hablando con los periodistas en el día de hoy, Chapman dijo que está ansiosa por asumir este papel y se comprometió a colaborar con las enfermeras de primera línea, los reguladores y los educadores para fortalecer la profesión y amplificar el valor de las enfermeras. Escuchemos a la nueva directora de enfermería de Canadá. El transcurso de la pandemia ha sido increíblemente difícil. Hemos tenido enfermeras que realizan cuidados trabajando críticamente más allá de lo imaginable. Entonces, ante todo, mi mensaje es un mensaje de agradecimiento para aquellos que han trabajado en diversas capacidades durante el transcurso de esta pandemia. Quiero que mi mensaje sea de esperanza. Realmente espero que las enfermeras que están en la profesión encuentren recursos para quedarse y espero que podamos hacer que el lugar de trabajo también sea receptivo a eso, porque necesitamos absolutamente todas las manos a bordo. Entre los temas sobre los cuales asesorará se encuentran la planificación de la fuerza laboral, la atención a largo plazo, los cuidados paliativos, la atención de la salud mental y el consumo de sustancias. El nombramiento es por un periodo de 2 años con posibilidad de prórroga. Y vamos a ver este nuevo estudio. Canadienses que hablan inglés y francés ganan más. Los canadienses que hablan inglés y francés ganan más dinero, según los datos del censo del 2021 de Estadísticas de Canadá, publicadas esta semana. El ingreso promedio de las personas que hablaban tanto inglés como francés en Canadá ascendía a 60.550, casi un 10% más alto que el promedio de las personas que solo hablaban inglés, con un promedio de 55.250, y un 40% más alto que el promedio de las personas que solo hablaban francés, con $43,040. Las brechas de ingresos, aunque varían, se pueden ver en todas las provincias canadienses y la diferencia más pronunciada se encuentra en la ciudad de Quebec, en las ciudades de Quebec. Según los datos del censo, un hablante de inglés y francés en Montreal ganaba en promedio un 40% más que una persona que hablara solo uno de estos dos idiomas. Independientemente de si los empleados hablaban solo uno de los idiomas, ambos grupos en Montreal ganaron en promedio $43,200 al año en comparación con sus pares que hablaban ambos idiomas, quienes ganaron en promedio $60,650. En Toronto, los empleados que solo hablan inglés ganaban en promedio un $59,600, mientras que los empleados que hablaban inglés y francés ganaban en promedio $78,400, lo que representa una diferencia de casi el 32%. Y por otro lado, legisladores norteamericanos piden que se elimine el ArriveCam. Los legisladores y los defensores de los negocios transfronterizos en los Estados Unidos quieren que el gobierno liberal de Justin Trudeau alivie los retrasos en los viajes entre Estados Unidos y Canadá. Se han enviado casi 1,500 correos electrónicos a los parlamentarios federales y al ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, desde que se lanzó la nueva campaña del Canadian American Business Council. Y esta campaña fue denominada Travel Like Kids 2029. Dice, viajemos como si estuviéramos en el 2019, así se llama. La campaña en línea pide a Ottawa que elimine la problemática aplicación ArriveCam, una herramienta de preselección obligatoria para los visitantes de Canadá, y que aborde el retraso que afecta al sistema de viajeros confiables entre Canadá y Estados Unidos, conocido como Nexus. Ambos son síntomas directos de la pandemia del COVID-19 y son solo parte de una constelación
combinación de factores que, según los críticos, están causando retrasos generalizados en los viajes en todo el continente y desanimando a algunos posibles viajeros. Este requisito desincentiva los viajes, daña el flujo del comercio y carga a los viajeros con la presentación de información de salud pública, según escribió la representante republicana de Nueva York, Elise Stefanik, en una carta la semana pasada a Mendicino y a Christine Hillman, embajadora de Canadá ante nosotros. Algunos viajeros se sienten intimidados por el requisito de la aplicación, mientras que otros no siguen el procedimiento de carga hasta que llegan a la frontera o al aeropuerto, lo que provoca demoras en la aduana, continuó diciendo la legisladora republicana. Como resultado, los viajeros eligen quedarse en casa en lugar de enfrentar largos tiempos de espera y frustraciones causadas por la aplicación ArriveCan. Y regresando aquí a la ciudad de Toronto, el alcalde John Tory ha presentado en el día de hoy su plan de construcción de viviendas como parte de su campaña para la reelección. El candidato alcalde de Toronto, John Tory, ha publicado un plan de 5 puntos para crear más viviendas y abordar los desafíos de asequibilidad en la ciudad. Tory, que busca un tercer mandato, anunció su primera política de campaña sobre vivienda en el día de hoy, antes de las elecciones municipales de octubre. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde John Tory sobre este plan. Creo en que tenemos que lograr la construcción de nuevas viviendas que sean asequibles para la clase media de Toronto y ayudar y asegurarle a la gente que es posible vivir en la ciudad de Toronto. No solo necesitamos más viviendas, sino que las necesitamos rápido. Sabemos por los constructores, expertos en vivienda y la gente joven que busca un hogar que el país afronta una escasez nacional. Y aquí lo estamos sintiendo con fuerza. Sabemos que cuando no hay suficientes viviendas, el mercado se encarece. Para mí, la motivación es simple. Quiero asegurarme de que la ciudad que yo dirijo ayude a los jóvenes de Toronto a tener la posibilidad de vivir en los mismos vecindarios donde ellos crecieron, y quiero que los adultos mayores se puedan quedar en los vecindarios donde han vivido por tantos años una vez toman la decisión de buscar algo más pequeño. Pero además, quiero asegurarme de que esta sea una ciudad que brinda la posibilidad de vivir bien a los recién llegados. El plan del alcalde Tory consta de 5 pilares. El primero, ampliar las opciones de vivienda al permitir la vivienda de falta en el medio, reducir los trámites burocráticos y acelerar los tiempos de aprobación mediante la creación de una división de desarrollo y crecimiento, solicitar a la provincia que permita a la ciudad promulgar una política de úsalo o piérdelo para los desarrolladores ubicados en terrenos aprobados pero no desarrollados, asignar una porción de tierra de propiedad de la ciudad para que sea desarrollada por organizaciones sin fines de lucro y, por último, incentivar la construcción de viviendas de alquiler especialmente diseñadas mediante la reducción de tarifas y cargos. Para acelerar los tiempos de aprobación de la construcción, la división de desarrollo y crecimiento propuesta por Tory actuaría como una ventanilla única para manejar todos los aspectos de la revisión del desarrollo y agilizar el proceso de aprobación. Tory dijo que la división también priorizaría y aceleraría la aprobación de viviendas especialmente diseñadas para el alquiler. Y por último, a nivel nacional, los opioides mataron más personas en el segundo año de la pandemia que en el primero. Los opioides mataron a más personas en Ontario en el segundo año de la pandemia en comparación con el primero, pero la provincia experimentó una caída en esas muertes en marzo pasado, según muestran los datos recientemente publicados. Alrededor de 8 personas por día murieron a causa de los opioides en el segundo año de la pandemia, según muestran los datos preliminares de la Oficina del Jefe Forense de Ontario. Desde abril del 2021 hasta marzo del 2022 se registraron 2.790 muertes relacionadas con opioides, un poco más que las 2.727 del primer año de la pandemia. Esos fueron grandes saltos desde el 2019, cuando los opioides mataron a 1.559 personas aquí en Ontario, unas 4 personas por día. Está en curso y es malo y empeoró muchísimo durante la pandemia, dijo el doctor Dirk Huyer, forense en jefe de Ontario, en una entrevista. Pero los datos también muestran que la tasa de mortalidad se redujo en un 10% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El número total de muertes se redujo en un 31% en marzo del 2022 en comparación con marzo del 2021. Ontario eliminó la mayoría de las restricciones por el COVID-19 ese mes justamente, aunque Hoyer dijo en este momento que es simplemente una correlación, no necesariamente la causa de la caída. Ahora nos vamos a dar un vistazo por las noticias a nivel internacional. Volodymyr Zelensky promete recuperar Crimea y recibe un espaldarazo de los líderes mundiales. Durante la cumbre de la plataforma de Crimea, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió restaurar el control ucraniano sobre Crimea anexada a Rusia, una medida que dijo ayudaría a restablecer la ley y el orden mundial. Escuchemos al presidente Zelensky. Para derrotar al terror y devolver las garantías y la seguridad a la región, a Europa y al mundo, es necesario salir victoriosos en la lucha contra la agresión rusa y por lo tanto liberar a Crimea de la ocupación, donde todo comenzó y donde todo terminará. Ese será el restablecimiento efectivo de la ley y el orden. Para derrotar al terror y devolver las garantías y la seguridad a la región, a Europa y al mundo, es necesario salir victoriosos en la lucha contra la agresión rusa. Los líderes del mundo volvieron a mostrar su apoyo a Ucrania en esta cumbre con mensajes transmitidos por videoconferencia, entre ellos Emmanuel Macron de Francia, Justin Trudeau de Canadá, Olaf Scholz de Alemania y Boris Johnson de Gran Bretaña. Vamos a escuchar a este último, a Boris Johnson. La anexión de Crimea en el 2014 fue el precursor de la guerra de hoy y debemos tener la humildad de reconocer que no todos entendimos lo que estaba sucediendo en ese momento. Putin posiblemente se anexó un pedazo de un país europeo y redibujó las fronteras europeas por primera vez desde 1945. Violó tantos tratados internacionales que no puedo enumerar. Es por esto que nunca reconoceremos la anexión de Crimea a Rusia ni de ningún otro territorio ucraniano. Ante el asalto de Putin, debemos continuar brindándole a nuestros amigos de Ucrania todo el apoyo militar, humanitario y diplomático que necesiten. Además, Zelensky respondió preguntas sobre el asesinato de Daria Dugina, la hija de uno de los más cercanos colaboradores de Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en el día de hoy que esa no es nuestra responsabilidad, así se expresó, dijo, ella no es ciudadana de nuestro país, no estamos interesados en ella no está en el territorio de Ucrania, ocupado o no, desentendiéndose de ese atentado. Rusia ha culpado a los servicios especiales ucranianos por el asesinato de Dugina. Ucrania ha negado cualquier participación en el asesinato y ha calificado de ficción las afirmaciones del gobierno ruso. Y por otro lado, la primera ministra de Finlandia da negativo en el test antidoping. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dio negativo a un antidoping al que se sometió luego de que la oposición se lo pidiera por un video en que se filtró en las redes sociales en el cual aparece bailando con amigos en una fiesta. En un breve comunicado, el ejecutivo señaló que no se ha encontrado ninguna droga en la prueba a la que se sometió a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto del 2022 y dijo que la propia Marin costeó de su bolsillo el test que fue realizado en una clínica privada. La primera ministra se sometió a la prueba de drogas voluntariamente para limpiar su reputación y acallar los rumores malintencionados que sugirieron en las redes sociales después de que se filtrara ese video donde Marin canta y baila en una fiesta privada. Pese a que la mandataria socialdemócrata negó en todo momento haber consumido drogas en esa fiesta y haber visto también que alguien las consumiera, algunos políticos de la oposición e incluso varios medios de comunicación exigieron que se hiciera la prueba de drogas. Ella dijo: nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso decidí hacerme la prueba. A raíz de los ataques a la primera ministra, en redes sociales mujeres han creado un movimiento y han empezado a compartir videos de ellas disfrutando en fiestas, reivindicando su derecho a divertirse sin ser criticadas. Vámonos ahora a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país para el día de mañana.
Vamos a empezar por Toronto. Estará seminublado mañana, un 30% de probabilidades de lluvia en horas de la mañana y se irá despejando en la tarde-noche con una máxima de 27 grados. En Ottawa también estará seminublado, condiciones muy similares a Toronto, 30% de probabilidades de lluvias en la mañana y despejado en la tarde. En Montreal tendremos lluvias, 60% de posibilidades de lluvias en horas de la tarde, máxima de 27 grados. En Vancouver, por otro lado, estará soleado, cielos despejados y buen clima toda la semana con temperatura máxima de 25 grados. Y por último, Calgary estará seminublado, 30% de probabilidades de lluvias en la mañana, se irá despejando en la tarde-noche y tendrán una máxima de 23 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy martes. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de mi comunidad latina recordándoles que juntos somos más fuertes, unidos somos más.